Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a empezar esta plática acerca de la psicoterapia con un enfoque cosmobiológico para lograr la integración de la conciencia con el hacer del ser humano, desde una aproximación de la epistemología de la vida, el pensamiento complejo y la transdisciplina. Vamos a la siguiente, Mauricio. Entonces, primeramente, vamos a definir qué cosa es un ser humano integrado. Desde el punto de vista de la psicoterapia gestal, aquí como ven en el cuadro ustedes, se manifiesta 4 zonas, ¿no? Zonas de relación llamadas así. Zona interna, que es la sensación, el sentimiento, que involucra todo tu cuerpo, desde la piel hacia adentro del ser humano. La zona mental, la zona donde está el pensamiento, las ideas, las visualizaciones, también incluye el decir, porque el hablar, el decir, es la manifestación de lo que tú piensas. Tenemos la zona externa, que es las relaciones humanas, la acción del ser humano, de la piel hacia afuera. Y el zona de continua conciencia, como su nombre indica, una continuidad de la conciencia, una continuidad de ponerse, de darse cuenta de algo de las otras zonas y que integra las otras zonas, y eso te lleva a una realización, a hacer realidad y un aprendizaje. Estas 4 zonas tienen también su parte de autorrealización, una autoimagen, la zona de tu cuerpo, ¿no? Un autoconcepto, la zona de tu mente, un autoestima, la zona exterior, y un autoapoyo, la zona de continua conciencia. Es decir, el ser humano es integrado desde el punto de vista de la psicoterapia gestal, si lo que piensa, dice, siente, hace, fundidos en una sola unidad. Es decir, el sujeto es congruente. Una congruencia que muchas veces no es conseguido en nuestra vida diaria. Y la falta de congruencia y el excesivo punto de incongruencia va a traer las siguientes relaciones en el ser humano. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es un ser humano desintegrado? Aquí ya entramos al campo del pensamiento complejo. Morán, uno de los grandes líderes de este pensamiento complejo, dice, ¿no? El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja, naturaleza humana, la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay que restaurarle de tal manera que cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Debido a que había una necesidad, ¿no?, de separar las ciencias, de dividirlas, esto ha traído un gran avance, pero indudablemente también ha traído una deficiencia, que es que el ser humano está desintegrado en sus áreas, ¿no? Y entonces este hombre desintegrado que destruye relaciones, organizaciones y sistemas, constituye un gran problema en lo familiar, social, político, religioso y científico de la incongruencia humana. Repito, la incongruencia, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces, no está como una sola unidad. Podrías decir que lo que pienso y lo que digo sí, pero lo que sientes quizás no. Quizás lo que hagas tampoco. Y entonces va a haber una serie de interacciones ahí que causan el problema de la incongruencia humana. En el contexto familiar, esta incongruencia ha llevado a las parejas divorcios, maltratos, infidelidades, crímenes, etc. En la relación con los hijos, formación con pocos valores, perjudica su desarrollo emocional, adicciones, delincuencia, etc. En el contexto social, esta incongruencia produce injusticias
impunidad, hambre, abusos laborales, delincuencia, enfermedades, patologías, etc. En el contexto político, crisis financieras, corrupción en la administración pública, impunidad política, etc. En el contexto religioso, pederastas, pedófilos, fanatismo, genocidios, etc. Y en el contexto científico, mal uso de la ciencia, invenciones destructivas de la vida humana y de la naturaleza, dice Morán, el científico produce potencialidades sojuzgadoras, ¿no? Y eso hace pues que tarde o temprano, digamos, la ciencia misma, ¿no?, entre también en un proceso crítico con la congruencia. Vamos a la siguiente, Mauricio. El ser humano desintegrado psicoterapéuticamente, Salama 2008, es cuando en la relación entre las zonas de lo que piensa, dice, siente y hace son incongruentes. En una relación de estas o en todas. Puede ser en todas. Lo que piensa no es lo que siente, ni lo que dice, y peor aún lo que hace. O puede ser en alguna de esas partes. Y aquí hay una frase, pues, de Sartre. Así me hicieron, o así me hice. Como dijera Sartre, 1989, el hombre lo que hace de lo que hicieron con él. Es decir, eso que hicieron con el ser humano es la relación con la sociedad, especialmente con la familia. Por ejemplo, de ella aprende a ser persona no congruente. Papá dice algo y el otro hace otra cosa. El niño aprende. Y esta falta de congruencia de él nos conduce a una crisis familiar, social, económica y política. Si ha habido políticos incongruentes, también es el producto de la misma sociedad, de la misma familia. ¿Okay? Muchos padres de familia no son congruentes en lo que dicen y lo que hacen. Y muchos líderes tampoco lo son. Lamentablemente, más aprendemos de lo que vemos, de lo que escuchamos. Esto es una realidad en el mundo psicológico, psicoterapéutico. El ser humano aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Entonces, por lo tanto, si hay malos ejemplos, ¿no?, en la sociedad, malos políticos, aprendemos. Si en la casa los padres son incongruentes, también aprendemos. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ya aquí nos metemos en la transdisciplina como método para analizar. Y primeramente, la transdisciplina nos piden sus principios, ¿no?, que demostremos que hay diferentes niveles de realidad. Entonces, primeramente, existen dos niveles de realidad: la conciencia y el hacer del ser humano bajo los pilares de la transdisciplina. Para ello, al observar al ser humano desintegrado, hagámoslo desde dos niveles de percepción. Los niveles de percepción van a categorizar, ¿no?, o van a visualizar dos niveles de realidad. Entonces tenemos estos dos niveles de percepción, la conciencia y el hacer humano. Estos niveles de percepción nos permitirán demostrar si hay diferentes niveles de realidad. La conciencia, por lo tanto, implica responsabilidad, porque el ser humano consciente es capaz de responder. Responsabilidad viene de responder ante todo lo que le acontece. Sin embargo, necesita una reforma de las estructuras del propio conocimiento y nos constriñe a ser responsables del uso de la palabra responsabilidad. Esto último nos dice Morán en su libro de 1988. La conducta que obedece a mecanismos internos no conscientes llega a ser el 95% de nuestras actividades. Ya con el estudio e investigación de la neurociencia, podemos decir que el 95% de nuestras actividades son automáticas y solo el 5% son conscientes. John Barry y Tani Chapman, 1999, lo han llamado
el automatismo del ser. Hoy las neurociencias, con lo que decía Jean Sartre en el siglo XX, ¿no? Y ahora con las neurociencias podemos decir, ¿no? El hombre hace de lo que hicieron con él. Entonces te hicieron así, te automatizaste y así actúas, ¿no? Y entonces solamente el 5% de lo que tú haces puede ser consciente. El cerebro no da más para más en su conciencia de lo que haces tú, ¿no? Ni siquiera muchas veces sentimos el mundo interno que tenemos, ni lo realizamos también en la forma consciente, ¿no? Por lo cual, si la toma de conciencia fuera la causa única para la conducta del ser humano fuera congruente con lo que tomó conciencia, hace tiempo hubiésemos logrado un hombre que nace de nuevo. Nicholas Kuhn, uno de los pioneros de la transdisciplina, nos dice esto en su libro 1994. Sin embargo, no es así, por lo cual se rompe la causalidad. Cuando nos dice que dos niveles de realidad son diferentes, sí, pasando de uno a otro hay ruptura de las leyes y ruptura de los conceptos fundamentales. Nicholas Kuhn se va a basar en la teoría cuántica para deducir toda esta parte, ya que como físico cuántico, él se basa en una deducción en el comportamiento humano. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos los conceptos que va manejando Nicholas Kuhn, ¿no? En una realidad inicial, un nivel de realidad A, existe una onda, ¿no? Y un comportamiento de partículas. Los físicos, ¿no?, estudian el comportamiento de onda con fórmulas diferentes al comportamiento de una partícula. O es onda o es partícula. No puede ser las dos cosas. Este es un nivel de realidad. Si alguien se comporta como onda o algo se comporta como onda y como partícula o como no onda, pasamos a otro nivel de realidad. Esto sucede con el estudio cuántico, con el estudio de la luz, y la luz se comporta en forma de cuánto, que es onda y partícula al mismo tiempo, ¿no? Entonces pasamos a otro nivel de realidad. Ya no obedece aquí leyes de causalidades entre onda y partícula. Y entonces, por lo tanto, el punto T es de doble comportamiento. ¿Okay? Así sucede en el comportamiento y la acción humana. Hay algunos que toman conciencia y lo hacen. Y siempre hemos pensado casi tradicionalmente. Tomaste conciencia en que no debes llegar tarde a la casa y quizás que no llegas tarde a la casa, máxime con esta pandemia que vivimos. Entonces, pero hay otros que ni toman conciencia y no lo hacen. No se dan cuenta y no lo hacen tampoco. Pero hay una tercera alternativa, que alguien toma conciencia y no lo hace, que no obedece a esta A y no A. Aquí entramos en el método de la transdisciplina y por ello decimos que existen dos niveles de realidad en la conciencia y en el ser humano. No podemos decir, no nos garantiza que alguien tome conciencia. Si te engañó tu pareja y te dice que no lo voy a hacer, no te garantice eso que lo vuelva a hacer. El que diga, el que se dé cuenta, no garantiza que lo haga. Y entonces entramos en un nivel de realidad diferente, que pensamos en una forma lógica aquí. Toman conciencia y no lo hacen. Entonces, bajo esta realidad transdisciplinaria, analizo lo que es conciencia y el hacer del ser humano. Vamos a la siguiente, Mauricio. Entonces, reflexiones para lograr una integración de la conciencia
y el hacer humano. Solamente la educación puede dar al sujeto diferentes posibilidades para asumir su responsabilidad de elegir un cambio. O sea, si primero tengo que darme cuenta, tengo que tomar conciencia, la educación en sus diferentes niveles me va a ayudar a eso. Una educación, a Schuller 2006, que enseña a vivir en armonía con la naturaleza en vez de dominarla, con amor y respeto, base fundamental de cualquier relación. Porque no se trata que él domine a la naturaleza, sino que él se domine a sí mismo, que aprenda a controlar su propia naturaleza, tanto biológica como cultural. Y esto desde el punto de vista de la psicoterapia, que es mi campo de especialidad, puedo decir pues que no basta que un sujeto se dé cuenta, sino que entre a controlar su naturaleza, porque generalmente en la interacción humana, el ser humano quiere controlar a la otra persona. Quieres que controlar que se comporte así, quieres controlar que diga así, quieres controlar que esté de acuerdo contigo. En cambio, cuando tú observas esto, te das cuenta que tienes que controlarte a ti mismo para que la relación fluya. Y entonces el ser humano ha querido controlar a alguien, pero no controlar a sí mismo. Y controlarte a ti mismo es analizar tu naturaleza. Entonces, para controlar su naturaleza, el hombre necesita, primeramente, un diagnóstico de la naturaleza del ser humano. O sea, que tú reconozcas que eres así y hay muchos métodos psicológicos, etc. De tu cuerpo, de tu mente y de tu comportamiento. No basta analizar tu mente ni tu cuerpo. Tu comportamiento es indispensable en la relación humana. Diferentes ramas psicológicas. De mi parte, además de esas ramas psicológicas, especialmente como psicoterapeuta gestal, uso mucho la acústica gestal, también asumo la cosmobiología como un estudio integral del ser humano. Segundo, un método para controlar su cuerpo y su comportamiento, sus mecanismos automáticos. Entonces, sí nos damos cuenta de algo, pero no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces alguien que tiene un vicio dice, mañana lo dejo, o en Navidad lo dejo? Llega mañana, llega Navidad y nunca lo deja. ¿Por qué el ser humano no puede hacer lo que se ha dado cuenta? ¿Por qué le dice a su pareja, no te voy a engañar, lo juro que no te voy a engañar nunca más? Y a la semana siguiente lo sigue engañando. ¿Por qué te das cuenta de algo y no lo puedes hacer? Para ello necesitas tú, al darte cuenta, utilizar también métodos de control de tu cuerpo para que así de esa manera pongas en realidad lo que tú te diste cuenta. Un método para controlar su mente y su comportamiento. Herramientas psicoterapéuticas para unir sus zonas interna, mental y externa. Interna, acuérdense que es el cuerpo, mental, todo lo que está en tu pensamiento, en el cerebro, y externa, todas tus relaciones humanas y relaciones con el mundo también. Entonces necesitas tú estos métodos, no basta una psicoterapia, tiene que estar integrado también con terapias corporales. ¿Y para qué? Para que tengas también una filosofía de vida, basado en una epistemología de la vida, ¿no? Que también vamos a explicarlo esta parte. Adelante, Mauricio. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La cosmología lo utilizo personalmente, puede ser diferentes métodos psicológicos, cada quien con un diagnóstico que le parezca mejor. Personalmente, además de la psicoterapia gestal, yo uso la cosmobiología para ese diagnóstico de la naturaleza del ser humano
cuerpo, mente y comportamiento como diagnóstico. Vayamos a los métodos corporales, ¿no? Para el control de tu cuerpo y de tu comportamiento, porque tú necesitas métodos corporales, ¿no? Y los mentales para el control de su cuerpo y también de su comportamiento. Podríamos decir así que ese espíritu latente en ti, ¿no? Como esencia, como energía, es como si fuera el pasajero de un coche. El chofer del coche es tu mente. El coche es tu cuerpo. Si no tienes tu mente y tu cuerpo adecuado, ese pasajero no puede conducirse a ningún lado, ¿no? Si el chofer dice, me doy cuenta que la llanta está baja, no puede hacer nada. Tiene que reparar la llanta para seguir caminando, ¿no? Así sucede con el cuerpo. No basta atender la mente, hay que atender también el cuerpo. Entonces, esto nos va a dar como cumbre una filosofía basada en una epistemología de la vida. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en ese diagnóstico de la naturaleza del ser humano, por medio de la cosmobiología, ¿no? Me quiero detener un poquito para los que no conozcan. La cosmobiología relaciona el cosmos, la naturaleza y el ser humano. Esto como un trinario recursivo, uno al otro influye. Y la cosmología estudia la relación cosmos, naturaleza y el ser humano. Tiene dos bases fundamentales. La sincronicidad que hablaba Carl Jung en su libro llamado Sincronicidad, donde va a salirse ya él y paralelo mismo a todo el avance de la teoría cuántica que todavía no se formulaba, pero se estaba avanzando. En la época de Jung, Jung también se conectaba con esa sincronicidad que se hablaba en la teoría cuántica, ¿no? Y decía, he elegido este término porque la simultaneidad de dos acontecimientos conexos de manera significativa, pero a causar, que no obedece a causa y efecto, me pareció ser un criterio esencial. Empleo por consiguiente el concepto general de sincronicidad, el sentido específico de la coincidencia temporal de dos o más acontecimientos no relacionados entre sí causalmente, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante. Entonces aquí podríamos decir, hay situaciones en la vida que son sincrónicas, ¿no? Por ejemplo, tú quieres un libro, ¿no? Deseas un libro y al día siguiente alguien te regala el libro. Tú deseas que tu pareja te llame por teléfono y boom, y te llama por teléfono. Podríamos decir, es causa. Tú lo que estás pensando y él es el efecto. La teoría cuántica nos puede contestar, es sincrónico. No hay causa y efecto, es acausal. Situaciones en la vida que son un gran porcentaje de hechos sincrónicos que vivimos. Vamos a la siguiente, por favor. Y la otra base de la cosmología es la teoría de posibilidades. Abre el campo de explicación de la relación cosmos-naturaleza y ser humano. La realidad tiene posibilidades. La vida es una eterna posibilidad. Tú al salir de tu casa, ¿no? Puedes ir a querer comprar un pan y dices, o me voy a la izquierda que está el Oxxo o me voy a la derecha que está la panadería. Puedes tomar cualquiera de las dos posibilidades. Sin embargo, cada posibilidad va a ser una realidad. De repente te vas a la derecha y encuentras el amor de tu vida. Si no hubieses ido a la izquierda, quizás no encontrarás a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo saber dichas posibilidades desde el momento que nacemos o desde cualquier momento? ¿Existe alguna ciencia que me haga ver las posibilidades de mi realidad? Sí,
todo ese campo lo estudia la cosmobiología. ¿Ok? Vámonos a la siguiente, por favor. Claro que sí. Aprovecho para recordarles a los que están conectados e informarles a los que se conectaron un poco más tarde. Cualquier duda que les vaya surgiendo, por favor enviársela a Edgar Íñiguez y nada más. Gracias. Y entonces, desde el punto de vista de la psicoterapia gestal, tiene todo un ciclo de la experiencia que se ve un poquito opacado aquí en el lado derecho. Todo un ciclo de la experiencia para analizarlo, ¿no? Pero, digamos, desde esta psicoterapia, el ser humano, para que sea congruente, tiene que aprender, ¿no?, a saber vivir, a darse cuenta de sus conflictos emocionales, encontrar las soluciones y haciéndolas. Utilizando los métodos psicoterapéuticos de la Gestalt, integrando la zona del ser humano, interna de la piel hacia adentro, sus sensaciones, sus sentimientos, sus emociones, su lado mental, sus pensamientos, sus ideas y fantasías. Externa, saber convivir, comportamientos, relaciones con su entorno, pareja, familia, sociedad, naturaleza. En la búsqueda de la integración del ser humano, que sea una sola unidad, es decir, que sea congruente lo que piensa, lo que sienta, lo que diga y lo que haga. Naturalmente utilizo la psicoterapia gestal porque me parece dentro de las disciplinas humanísticas una de las que está dando mayor avanzada. Entonces, por lo tanto, claro, con esto no desmerito a todas las otras disciplinas. Sin embargo, cualquier disciplina nos puede llegar al mismo objetivo, ¿no? ¿Ok? Lo indispensable es, me parece, que el ser humano se dé cuenta. El método, cada quien puede utilizarlo de diferente manera. Vámonos a la siguiente, por favor. Entonces, ahora vayamos al cuerpo, ¿no? Estoy tratando de sintetizar por el mismo hecho del tiempo. Cada diapositiva podemos tener mucho tiempo para explicar en otro momento, ¿no? Sin embargo, para saber controlar su cuerpo y su mente se recomienda la práctica de la yoga psicoterapéutica. En parte yo utilizo no la yoga oriental, no la yoga hindú, ¿no?, sino más bien una yoga psicoterapéutica. Que tú aprendas a controlar tus emociones, tus sentires, ¿no?, sabiendo utilizar fisiológicamente tu cuerpo, ¿no? Y para ello hay 3 puntos fundamentales para obtener mayor inteligencia emocional. Primeramente, el movimiento del cuerpo. Lamentablemente, ahora que estamos en contingencia, ¿no?, mucha gente ha quedado un poco paralizada en su actividad, ya sea de deporte o de disciplina corporal. Y eso puede traer consecuencias también un poco graves en la sociedad. El cuerpo necesita movimiento. Nosotros estamos constituidos de células biológicas, ¿no? Las células biológicas, a mayor movimiento, mayor vida. Nosotros no estamos diseñados ni con cartón, ni con fierro, no. No, un fierro al moverse se desgasta. Las células al moverse tienen mayor vida. Por lo tanto, necesitamos movernos. Las secuencias de estiramiento y relajación, así como de contracción y relax, mejoran la función de descanso y reparación. Eso lo escribo yo en mi libro llamado Yoguismo, ¿no?, del sistema nervioso parasimpático, y a la vez previene la sobreestimulación del sistema nervioso simpático, por lo cual es una gran ayuda para que el practicante pueda tomar conciencia de lo que está haciendo. A continuación, 2 tipos de movimiento practicados por la yoga psicoterapéutica. Gimnasia psicofísica, una gimnasia de movimiento de cuerpo que integra respiración, movimiento, visualización. Sus beneficios son los de aumentar la capacidad pulmonar, flexibiliza la musculatura, dándole elasticidad y mayor resistencia, intensifica la circulación sanguínea, fortalece y armoniza el sistema nervioso
con efectos para el equilibrio glandular y el desanquilosamiento de la columna vertebral, entre otros. Cuando yo les enseño a mis pacientes esta parte de la gimnasia psicofísica, les digo, ustedes van a entrar a su coche a la mecánica. Es como llevar el coche a la mecánica, van a salir afinados, van a salir con buen nivel de bujías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están afinando su cuerpo. Tú llevas a tu coche a la mecánica cuando estás manteniendo tu cuerpo. ¿Sabes mantener tu cuerpo? ¿Sabes conservar tu cuerpo? ¿O simplemente vives porque vives? Nosotros los seres humanos, lamentablemente por el automatismo, vivimos porque vivimos. No prestamos atención al cuerpo. Ni las religiones, ni las ideologías, ¿no?, nos han enseñado a cultivar el cuerpo. Y es punto básico. Si nos hubiesen enseñado a cultivar el cuerpo, ninguna pandemia nos estaría azotando en el mundo. ¿Okay? Bueno, las asanas, que son posiciones del cuerpo, son determinadas posturas que el cuerpo adopta para influir de manera beneficiosa sobre todos sus órganos y glándulas, sobre el sistema neuromuscular, sobre funciones muy diversas, sobre las energías, armonizando también la función mental. Este es un punto básico, porque si aprendes a tener una posición en el cuerpo, aprendes a relajarlo también, ¿no? La relajación, si tú tuvieras una sesión de relajación, comprenderías, lo vivenciarías, lo sentirías, de que al soltar los músculos del cuerpo, sueltas la tensión mental. Tensión mental y musculatura del cuerpo están unidas. Cuerpo y mente están unidas. Solamente la experiencia te puede llevar a eso, aunque los marcos teóricos podrían demorarse todavía en querer comprobarlo. ¿Okay? Vamos a la siguiente, Mauricio. Sí, aprovecho para avisarle, estamos a 20 minutos de empezar con la sesión de preguntas-respuestas y luego las intervenciones. Gracias. Entonces, la respiración es otro punto básico para el control de tu cuerpo. Su proceso corporal interno está regulado por dos aspectos básicos: el proceso del sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos procesos, a su vez, están regulados por el proceso aparato respiratorio del ser humano. El sistema endocrino o endocrino va a tener las famosas glándulas hormonales. Las glándulas hormonales obedecen a generar hormonas. ¿Han escuchado el dicho que dice, más pudo las hormonas que las neuronas? ¿Cuántas veces han escuchado esto? ¿No? Va caminando una pareja, ¿no?, en un centro comercial, el varón voltea la mirada hacia otra muchacha y entonces su cerebro está funcionando y dice, no, no, estoy casado, pero sus impulsos hormonales van a otro lado. Y a veces las hormonas pueden más que las neuronas. Eso es lo que le pasa al ser humano. ¿Lo puedes controlar? Sí lo puedes controlar. Si conoces la fisiología humana, si conoces cómo controlarlo con el sistema respiratorio. Ojalá que de niños nos enseñaran esto para que adolescentes no sufriéramos tantas situaciones amorosas. Esta técnica es muy fácil de aplicar y es útil para controlar las reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a las situaciones emocionalmente intensas, ¿no? Aquí hay un ejemplo: inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4, mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4 y suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. Esto está muy relacionado con todo el sistema nervioso autónomo. Yo les pongo un ejemplo, fíjense. Cada uno de ustedes ha tenido una urgencia de ir al baño en algún momento. Y probablemente pues estás en el aeropuerto y quieres ir al baño, los baños están cerrados y no sabes ni dónde ir.
¿Fisiológicamente puedes controlarlo? Sí. Si tú dejaras por un instante, exhalas el aire y te aseguro que cuentas hasta 8 exhalando el aire, al segundo siguiente ya lo controlaste. Pero como no conoces, tomas más aire y más nervioso te pones, porque no sabes controlar el coche que es tu cuerpo. No sabes dónde está el acelerador, no sabes dónde está el freno, no sabes dónde están los espejos de tu coche, que es tu cuerpo. Sabiendo eso, tu mente puede estar unida a tu cuerpo, ¿no? Y puede actuar unísonamente, ¿no? Repite el proceso anterior. Esta primera técnica es indispensable para el control real de las emociones. Con esto quiero decirte que cuando dejas de respirar y sacas el aire, controlas pues tu parte del parasimpático. Y cuando inhalas, controlas el simpático. El simpático activa, el parasimpático relaja, ¿no? Sí, acuérdate, si tu pareja está mirando al otro lado, por favor dile que saque el aire de su cuerpo, para que controle y se baje la intensidad de sus acciones, ¿no? Entonces, si quieres que siga mirando a la otra persona, que inhale aire. Y vas a ver los resultados, te van a decir, ¿no? ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, Mauricio. Ok. También necesitamos una alimentación adecuada. Sigo con la analogía. O sea, si te le pones tú muy buena gasolina a tu coche, buen aceite, ¿no? Buena lubricación, buen lavado, pues vas a tener el coche finamente presentable. Sin embargo, eso no lo hacemos frecuentemente con nuestro cuerpo. Tú comes porque comes, ¿no? Tienes que tener una alimentación adecuada para una inteligencia emocional, ¿no? La relación entre emociones y alimentación no es simple. Los estados emocionales y el ánimo pueden influir la conducta alimentaria y a su vez la alimentación puede modificar las emociones y estados de ánimo. Gibson 2006. Cada órgano genera unas y otras emociones, como bien se refiere Servian 2017. Dependiendo si tomamos un alimento u otro, vamos a sentir unas emociones muy distintas. Esto sucede porque cada alimento ataca órganos distintos, ataca entre comillas. Si ingerimos alimentos que nos bloquean el hígado, como por ejemplo el alcohol, serán más factibles las emociones de ira, ¿no? Cólera, agresividad o la impaciencia, ¿no? Así tenemos que el grupo de alimentos que mejor contribuye a regular las emociones son los cereales, ¿no? Estos son ricos en vitamina B que influye directamente en el sistema nervioso. Otros alimentos que pueden ser consumidos regularmente para equilibrar emociones y mantener la buena salud del cuerpo son los frutos secos, las verduras frescas, proteínas vegetales, pastas integrales, como bien refiere Bradford 2011. Lo que pensamos genera emociones, pero también lo que comemos. O sea, no solamente lo que piensas genera emociones, también lo que comes. Tanto es así, te diré, ¿no?, que la forma como come el sujeto tiene sus enfermedades, ¿sí? Entonces, es eso, pues, que realmente también nos conduce a saber controlar nuestra alimentación. Por lo tanto, a controlar nuestro instinto, porque ese instinto tuyo ha sido educado los primeros años de tu vida. Y esos primeros años de tu vida, tú comes porque así viste comer a papá y mamá. Y nunca te has preguntado, tienes 30, 40, 50 o 60 años, nunca te has preguntado si la comida que me enseñó a comer papá y mamá es bueno para mí. Quizás cuando estás en un hospital, el médico te dice, usted tiene que dejar comer esto, tiene que dejar comer esto. Tuviste que estar hasta un hospital
para reflexionar eso. Y nunca te has preguntado si ese alimento es bueno para ti o no. Para todos tus propósitos, para todas tus intenciones, hasta para tu vida sexual. Entonces, por lo tanto, tenemos que reflexionar en lo que hacemos. Dice Edgar Morin, estamos viviendo el siglo de la tragedia de la reflexión. El ser humano no reflexiona sobre lo que hace, quiere reflexionar sobre lo que hace el otro, sobre lo que piensa el otro, pero tú generalmente no reflexionas sobre lo que tú haces. ¿Sí? Vivimos el tragedia de la reflexión. ¿Ok? Bueno, entonces, todas esas partes, ¿no? Para que seamos congruentes, tenemos los instrumentos necesarios, ¿no? Y vámonos pues al punto final que viene a ser, ¿no? ¿Para qué? Para que sepas también tú producir conocimientos, generar conocimientos en favor de la vida y no en contra de la vida. Adelante, por favor, el siguiente, Mauricio, y vamos a una epistemología de la vida. Si tú sabes controlar tu cuerpo, tu mente y tu esencia, tu espíritu es dueño de eso, y no al revés, ¿no? Que tú haces porque tus instintos te dicen que hagas esto, ¿no? Y piensas que tienes libertad cuando realmente te esclavizas tú mismo. Entonces el ser humano necesita también producir conocimiento en favor de la vida, ¿no? Basada en la complementación entre el triángulo de la vida de Ambrosio 2005 y el bucle trinitario recursivo que plantea Morin. Se puede reconstruir la epistemología de la vida propuesta por Regnault de la Ferrière en 1974, desde la cual se afirma una mayor comprensión del ser humano, de su propia vida, de la vida de los demás seres humanos y de la vida de la naturaleza, se construye esta epistemología, ¿no? Esto lo presenté yo en un congreso en Colombia en el año 2017. Observen, esta parte es sumamente interesante. ¿Por qué el ser humano, por qué como grupos humanos, ¿no? Permitimos que alguien genere conocimiento en contra de la vida? Si se escribiera la historia y la historia de lo que ha producido el ser humano en contra de la vida, la lista es muy larga. Desde lo que presentas instrumentos para atacar a otro ser humano, ¿no? Desde revólveres, desde cuchillos, desde esto, aquello, ¿no? La lista de las industrias que producen en contra de la naturaleza, del aire, de la tierra, del mar, ¿no? La lista tan grande que existe, ¿no? De que producimos cosas en contra de nuestra salud, pensando que somos libres y nos volvemos esclavos de tus propias enfermedades, ¿no? Y terminas en un cáncer, ¿no? Y vendes hasta tus propiedades para curarte. No valorizas lo que tú has hecho, ¿no? Entonces, realmente ya es punto muy necesario que el ser humano aprenda, especialmente los que estamos en el mundo académico, que aprendamos a producir en favor de la vida y no en contra de la vida. Y aquí tenemos este bucle recursivo, ¿no? Individuo, especie, sociedad, de Edgar Morin, donde pues cada uno influye a los otros dos. El individuo influye en su especie influye en la sociedad el individuo, etc. Y entonces, por lo tanto, en este ciclo recursivo, ¿no? Tenemos que tomarlo en cuenta que todo lo que tú hagas va a influir, por mínimo que sea, a la sociedad. Y asimismo, aquí en el triángulo que presenta Ambrosio, también ya lo incluye a la naturaleza. Todo lo que hagas como individuo influye en la sociedad
y influye en la naturaleza también. Desde que no sepas distribuir la basura, ya estás influyendo, ya estás echando a perder la naturaleza. Y entonces, por lo tanto, creo que el ser humano se ha olvidado que la naturaleza somos parte de ella. Y todo lo que está en contra de la naturaleza está en contra de ti mismo. Y por lo tanto, estamos llegando a un debacle de nuestra propia vida. Entonces, empezar a producir, ¿no?, cosas en favor de la vida ya es necesario, ¿no? No solamente en el aspecto productivo de cosas materiales, sino también en el aspecto de producir conocimiento en favor de la vida. ¿Acaso no somos capaces de producir cosas en favor de la vida, ¿no?, y dejar de producir cosas en contra de la vida, por más pequeñito que sea? Por ejemplo, el cigarrillo, ¿no?, es en contra de tu vida y se sigue produciendo. Y si fumas, lo sigues fumando. Sabes que vas a quedarte impotente sexual y lo sigues haciendo. O sea, ¿qué te lleva a eso? ¿No puedes generar cosas en favor de tu propia vida? Entonces, eso es un reto para el siglo XXI. Y ahora que vivimos con esta pandemia, en estos pocos minutos que me quedan, les voy a decir pues lo que yo personalmente pienso. No existiría contagio si cada uno de nosotros tuviera un nivel inmunológico alto, ¿no?, y tuviéramos la suficiente anticuerpos por más pandemias que existen. Si el ser humano estuviera con nivel inmunológico alto, no existiría contaminación. Porque para contaminar necesitamos tres factores. El factor humano, donde tú vas a ser el huésped de ese virus; el factor ambiente, donde se transmite el virus; y el virus mismo. El virus y el ambiente, no mucho se quiere contrarrestar eso, pero no nos preocupamos del huésped, que es el cuerpo. Por eso esa gran lucha que hubo en el siglo XIX, ¿no?, de Pasteur, ¿no?, y Claude Bernard, ¿no?, donde Pasteur dijo que lo que hay que atacar es el parásito, el virus, la bacteria, ¿no? Y Bernard decía, no, lo que hay que poner es el cuerpo en buena salud y que esté bien adecuado y no haber parásito que entre ahí. Nosotros hicimos lo contrario que Claudio Bernard. Obedecimos a Pasteur y se generaron las farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas es un producto para atacar el virus, para atacar la bacteria, para atacar el parásito, lo cual está bien, pero nos olvidamos del cuerpo. Y somos propensos a esta epidemia. ¿Por qué? Porque no tenemos nivel inmunológico alto, no tenemos sangre alcalina, ¿no? Si tuviéramos eso, no existiría peligro. Y por lo tanto creo que tendríamos una sociedad sin un desequilibrio económico, que probablemente entremos en recesión económica en el mundo. Muchas gracias y adelante con las preguntas, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Edgar, ¿podrías tomar por favor la palabra e ir facilitando este espacio? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien, hay varias preguntas, así que como siempre, solamente algunas creo vamos a poder abordarlas. Espero elegir las que más abarquen de las dudas, ¿vale? Muy bien, la primera sería, eh, desde la perspectiva que nos plantea el maestro Amaro, ¿la maldad, pecado, acto humano malo fragmenta al ser humano? ¿O dicha fragmentación es la causa de la maldad, pecado,
acto humano malo? Ok, bueno, sí tengo el micrófono abierto. Sí, ¿no? Ok. Me Sí, si pudiera parece, también poner su cámara sería lo ideal. Ándele, muchas ok, gracias. a ver, ok, ya está. Entonces, uno u otro son biunívocos, se alimentan uno a otro. No hay causa y efecto desde mi punto de vista. Los dos al mismo tiempo pueden ser causa y efecto. El ser humano fragmentado, como quizás ustedes han visto muchas situaciones de seres fragmentados, va a causar problemas en la sociedad. Pero las situaciones también que son de afuera influyen grandemente, porque el ambiente va a influir en ese ser humano. Y entonces, lamentablemente, el comportamiento de otros seres humanos tú lo empiezas a copiar, ¿no? Y esas fragmentaciones de otros también te influyen a ti, ¿no? Y por lo tanto, como dice Salama en su libro de Psicoterapia Gestal, ¿no? El hombre aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Y es cierto. Y cuando somos bebés o niños, eso es casi el 100%. Entonces influye grandemente en ti, te fragmenta, no te unes y por lo tanto actúas así. Pero somos seres humanos, tenemos libre albedrío, tenemos el derecho de cambiar. Y recuerden, el cambiar es un derecho, no es una obligación. Entonces tú puedes cambiar y es tu derecho, no estás obligado a hacerlo. Pero si asumes tu derecho, vas a lograr. ¿Okay? Adelante, por favor. Muy bien. Otra pregunta es, se insistió en que la mayor parte de las actividades humanas son automáticas, no conscientes. ¿Cómo se sabe esto? Para los estudios que afirman que esto es cierto, ¿cómo se define lo que es una actividad automática y lo que es una actividad consciente? Ok. O sea, primeramente, la actividad consciente es algo de esa actividad interna o externa dentro de tu cuerpo o externamente en una relación humana. Tú te estés dando cuenta qué está pasando con ello. Por ejemplo, en una relación humana dices, pues, dije tal cosa, dices, la regué. Sí, tú te estás dando cuenta, ¿no? Te comes algo, ¿no? Y dices, caramba, no debería haberme comido eso, me está doliendo el estómago. Pero para colmo, esas dos acciones lo sigues haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque en ese instante que tú lo estás haciendo, estás en automático. Las neurociencias califica, ¿no? Eh, Hay muchos autores, Edelman es uno de ellos, ¿no? Premio Nobel, ¿no? De medicina, en neurociencias, y va a estar definiendo todos esos aspectos automáticos que señala el cerebro. Nuestro cerebro está dividido en una triunidad: el cerebro emocional, que está a la altura de tu oreja, el cerebro instintivo a la altura debajo de la oreja, en el cuello, y el cerebro intelectual, ¿no? O cognitivo, que está en la parte superior. Entonces cada una de ellas va a tener memorias. Tu memoria instintiva ya es por herencia, por familia, ¿no? Tu memoria emocional, a partir de que naces, vas a tener emociones y vas grabándolo ahí, ¿no? Y resulta, ¿no? Que papá era borrachito y tú querías mucho a tu papá, y para colmo, te enamoras de un borrachito. Ay, carambas, ¿por qué sucedió eso? Es que tienes una memoria emocional. Puedes variarlo, sí, pero le repito, más, más pueden las hormonas que las neuronas. Y eso es un punto vital de la repetición de los hechos que vive el ser humano automatizado.
Con esto no quiero decir, perdón, aclaro, que lo automático sea malo. No. Tenemos una necesidad cerebral de conservar el 95% de nuestras acciones en automático, porque no puedes tener esas actividades automático, es todo lo que está pasando dentro de tu cuerpo, ¿no? Todo lo que estás interactuando con el mundo exterior, no puedes tú tenerlo en consciente. ¿Okay? O sea, en este instante que tú me estás escuchando, probablemente sí tienes atento tu oído, pero está pasando un coche, no sabes de quién es, te está tocando la puerta, no la atiendes. Si alguien te dice algo por teléfono, prefiero apagarlo, ¿sí? Digamos, porque no vas a poder atender todo al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, nuestra conciencia, nuestro cerebro no está hecho para atender el 100% de actividades. Tenemos esa limitación y tenemos que ser conscientes de esa limitación. ¿Okay? La neurociencia pueden consultarlos a Claude Barger, Edelman Totoni, etcétera, y si desean, pues con mucho gusto de pasarles toda una lista de bibliografía al respecto. ¿Ok? Adelante, por favor. Muy bien. Creo que la respuesta que dio profesor da un pie bastante interesante a la siguiente pregunta, y es, cuando habla sobre las hormonas pueden más que las neuronas, ¿esto podría ser una forma de justificar conductas como hostigar con la mirada a alguien, seguirle o acosarlo sexualmente? ¿Y años de ese tipo de conductas en un ser humano se deben solo a que no respira bien? Y por último, en términos de acoso, en que es el género masculino el que tiene siglos de historia acosando a quien le gusta, y hay una tendencia mucho menor en el género femenino a acosar, entonces significa que solo el género masculino no ha sabido respirar. Ok. Bueno, para el control del instinto sexual, primeramente, es básico la respiración, pero no es lo único que el ser humano debe practicar. Tampoco es una justificación de comportamiento, simplemente es una explicación del comportamiento, que es diferente. Si ese ser humano, digamos, se fue con su amante y no respetó a su esposa, probablemente pues más pudo la hormona que la neurona, ¿no? Ahora, también es cierto, ¿no?, que tenemos que ver en esa interacción humana, ambos lados se tienen que respetar. Ya terminado, y estoy de acuerdo con ese término de la etapa patriarcal, ya no estamos en una etapa patriarcal. Comenzamos nuevas etapas de una relación, ¿no?, equilibrada, ¿no? Pero para llegar a ese equilibrio necesitamos vivir muchas experiencias. Y lamentablemente aquí se cumple la ley del péndulo. Nos podemos ir a extremos. Entonces, pero sí creo como seres humanos de lograr ese equilibrio, ¿no?, de género, ¿no?, lo vamos a lograr. Quizás a veces con mucho dolor, pero creo que lo vamos a lograr. Entonces, también quiero asumir esto. En una pareja, ambos son responsables. Como me decía una consulta una señora, vengo con usted, estoy demasiado alterada porque mi marido me acaba de engañar. Y yo le pregunto, ¿y qué hizo usted? Me dijo, yo no hice nada. Y yo le dije, porque no hizo nada, quizás le engañó. Es cierto. También somos responsables del otro lado. Ambos somos responsables en una interacción humana. Y eso que hiciste o no hiciste, eres responsable. Entonces, no trato de justificar eso, una actitud patriarcal. No soy patriarcal. Además, pienso que debe existir un equilibrio, pero también
debe existir un equilibrio de responsabilidades. Entonces, esa manera, pues, es algo que se necesita ya entrar al mundo psicoterapéutico. Adelante, por favor, espero haber respondido su pregunta. Ok, muy bien. A ver, me surgió una pregunta a mí, pero le voy a dar prioridad a las que menciona el grupo. Dice, ¿cuál es la postura del enfoque cosmobiológico ante el uso de sustancias psicoactivas? Hablando tanto de adicciones, pero igualmente como expansores de la conciencia. Ok, bueno, me parece a mí, ¿no?, que toda forma de adicción, ¿no?, o usos de otras sustancias para querer entrar en una expansión de conciencia o una conciencia alterada, ¿no?, es un camino que ha conducido a muchos a tener una serie de adicciones y a perder hasta facultades humanas. Sin embargo, no es el único camino. Yo personalmente he experimentado la yoga, soy instructor de yoga reconocida por la CONADE, ¿no?, y he podido experimentar situaciones de elevación espiritual tan igual como si alguien se drogara. Y eso pues puede haber otros caminos. Por eso la cosmología dice, la vida es una eterna posibilidad. No te quedes nada más con una posibilidad que tú conoces. Existe también otras posibilidades. Eso le sucede en las adicciones y sucede en el enamoramiento también, porque son las hormonas serotoninas, dopaminas que te hacen actuar así, ¿no? Tú dices a tu pareja, eres el amor de mi vida y eres el único que tengo y todo. Y de repente, pues, por años te va a durar eso. ¿Por qué? Porque estás dopado. Y estás mirando solamente un ángulo cuando puedes ver diferentes situaciones. Y para colmo, piensas que es el único o la única, y para colmo hasta te engaña, ¿no? ¿Por qué? Porque no observaste con amplitud. Esto no quiere decir llegar a la infidelidad, es llegar más bien a una realidad más concreta. ¿Ok? Adelante, por favor. Muy bien. Eh, Creo que esta pregunta se relaciona con la respuesta anterior y sería, con esta respuesta en la que hablábamos sobre el género, las hormonas y las neuronas, ¿cuál sería la responsabilidad de una persona que sufre acoso? Ok, por ejemplo, la mayoría de las damas ha podido sufrir acoso, aunque también sé de caballeros que han sufrido acoso actualmente. Y en las preparatorias y secundarias, antes de la pandemia, se observaba mucho eso. Tuve muchos pacientes varones, jóvenes, adolescentes, que sufrían acoso en las preparatorias y las secundarias, ¿no? Entonces, la mujer no es el único. Sin embargo, ¿cuál es mi responsabilidad con una persona que estoy siendo acosada? Tendría que observar, ¿es el ambiente que yo estoy conduciéndome en ese ambiente para ser acosada? ¿Podría cambiar yo mi ambiente? ¿Por qué tengo que frecuentar los lugares donde voy a ser acosada o acosado? ¿Habría otra posibilidad de cambiar ambientes? ¿De cambiar circunstancias? ¿O tendría que someterme a una sola situación? Ahí está mi responsabilidad. Yo puedo cambiar las circunstancias, ¿no? Hay veces que naturalmente, a veces simplemente el acoso está en la familia, ¿no? Supe de muchas personas, ¿no?, que han sido pues, hasta violadas de sus tíos, de sus abuelos, etc., ¿no? Lamentablemente también sucede. Y tendría que acudirse aquí ya a una situación de denuncias, ¿no?, o situaciones, pues, claro,
un acosado, un niñito no puede hacerlo, pero el vecino quizás, ¿no? También somos responsables, a pesar de lo que escuchamos y a veces no hacemos nada, ¿no? Y entonces, por lo tanto, sí existe responsabilidad, ¿no? Solamente puede asumirse exceptuar esa responsabilidad a los menores de edad. ¿Ok? Bueno, adelante, por favor. Ok. Esta es otra pregunta. Hola. En algún momento comentaba el doctor Esteban sobre las adicciones al ser incongruentes. ¿Cómo se puede trabajar esta parte terapéutica con una persona que desea dejar una adicción? Ok. El primer paso ya está dado. Si desea, ese es el primer paso. Porque no podemos eh, hacer psicoterapia con alguien que no quiere. El primer paso ya se consiguió, quiere la persona. Entonces, ahora hay que irse a su parte fisiológica, ¿no? Y la parte psicoterapéutica, ¿no? Primeramente, una de las grandes preguntas, ¿desde cuándo empezó la adicción? ¿Desde cuándo? Ese cuándo me dice a mí que hay detrás un conflicto emocional. Hay un conflicto emocional porque las emociones se van a gran parte a somatizar en el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿de cuándo empezó la adicción? Eso hay que analizarlo también, ¿no? Y por otro lado, ¿qué tipo de adicción adquirió y cómo contrarrestarlo fisiológicamente y psicoterapéuticamente, ¿no? Entonces, eso es un punto básico, no basta una psicoterapia, ¿no? Digamos, de cualquier línea, ese es mi punto de vista ya, no basta una psicoterapia, ya sea psicoanalítica, humanística, que está, no basta. Necesitamos tratar la parte fisiológica y también el ambiente. La gran mayoría de los adictos tiene que cambiar su ambiente. Si me dices, no está drogándose con, digamos, con cocaína, tendríamos que hacer un cambio de ambiente si lo desea el sujeto. Cambiar de amistades, cambiar de ese ambiente que está viviendo. Porque el ambiente influye en gran parte de su comportamiento. ¿Ok? Bueno. Adelante, por favor. Muy bien. Eh, dice, mm, existe una máxima que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. La cuestión es, ¿quién nos enseña a conocernos a nosotros mismos? Bien, es cierto que de nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, las neuronas aferentes y eferentes obedecen a una lógica centrípeta. Entonces, biológicamente tenemos un cuerpo, corpus, autónomo y automático. Pero ¿cómo reenseñar a ser conscientes? Ok. Entonces aquí vamos al reaprendizaje, a volver a aprender. Repito, el primer paso es si quieres volver a aprender. O sea, supongamos que el sujeto quiere volver a aprender. Entonces, en esta parte, ¿no? Primeramente tengo que darme cuenta qué es lo que yo quiero reaprender. ¿Y cuándo aprendí eso? ¿Cuándo aprendí lo que yo quiero reaprender? Supongamos, ¿no? Llegamos a una parte adicción, permítame sin ofender a nadie el cigarrillo. De repente, pues tú empezaste a fumar a los 14 años. A ver, ¿qué te originó a ti ese momento en el cual tú aprendiste? ¿Y de quién aprendiste? ¿No? Porque quizás viste discutir a tus papás y papá fumaba y quería calmarse la discusión y agarraba su cigarrillo. ¿Te habrá pasado lo mismo a ti con tu novia? Entonces la conexión se da del origen y del momento histórico de tu vida en la cual tú aprendes, ¿no? Porque si no hubieras visto a fumar a nadie en tu vida, no creo que agarraras un cigarrillo. De alguien viste tú esa adicción. Alguien te enseñó aunque no lo tomaste tú.
Y lo tomaste en el conflicto emocional que tuviste, porque ya lo habías visto. ¿Okay? Entonces, de esa manera se va conjugando el aprendizaje y ahora tengo que sacar resultados para el reaprendizaje. No necesariamente una actividad mala o, entre comillas, una mala experiencia. Te puede causar a ti, ¿no? También malas experiencias. Hay que invertir, hay que sacar de la desventaja la ventaja y preguntarte a ti mismo, a ver, ¿qué ventajas viste a tu papá fumar, ¿no? ¿Qué ventajas sacas de lo que fumaba tu papá para ti? Cuando tú descubres que en la desventaja hay una ventaja, tu cerebro hace una sinapsis y rápidamente invierte la posición. Con esto quiero decirte, ¿no? Supongamos, ¿no? ¿Qué te estuvo enseñando tu papá al estar fumando? A estar en ese conflicto emocional con tu mamá. Dice, pues, de repente, entre todas las preguntas, a no fumar. Entonces, tu papá te enseñó a no fumar. Sin embargo, tú tomaste el camino del fumar. ¿Por qué? Porque el instinto actúa así. El instinto actúa para que tú repitas las experiencias o para que tú te vayas en contra de la experiencia. Y de 5 hijos que tiene esa familia, papá fumando, uno de ellos va a imitar fumar, pero habrá otro hijo que dirá, yo como papá no fumo, porque odio a mi papá, lo que sea. Entonces él toma la otra actividad, el otro camino. Así es nuestra parte instintiva. Y nosotros podemos cambiar el chip, ¿no? Cambiar el sentido de la percepción de la realidad, dándonos cuenta que la desventaja puede ser una gran ventaja. Pero hay que conciliar nuestro cerebro para buscar esas ventajas. ¿Ok? Entonces, ese sería el paso. Y ya luego de eso vamos a la parte fisiológica. En la parte fisiológica, el tratamiento del cuerpo. Hay que darle importancia al cuerpo. Hay que saber respirar, saber comer, ¿no? Saber mover el cuerpo para que se quiten. Fíjense nada más. Les voy a decir un tip debido a esta pregunta. Nosotros respiramos 25.920 veces al día. Y esto es todo un proceso cósmico interno. Y tú no te das cuenta. De ahí tu automatismo que necesitas. Si la respiración es el máximo purificador de tu sangre, porque la función de la respiración es purificar la sangre. Entra el aire hasta los alveolos, hace el cambio y saca óxido de carbono hacia afuera. Entonces estás respirando, la respiración es el purificador mayor de la sangre. Y entonces la pregunta, ¿sabrás respirar adecuadamente para purificar tu sangre adecuadamente? ¿O simplemente respiras porque respiras? Y entonces tenemos que acudir, ¿no?, a observar a un bebé cómo respira. Si tienen un bebé en la casa o en la familia, que esté durmiendo el bebé y fíjate cómo respira. Y el bebé, al inhalar, su vientre lo sube, donde está el cordón umbilical, ¿no? Lo sube y luego al exhalar lo baja. Cuando empezamos a caminar, perdemos la facultad de respirar abdominalmente. Para un psicoterapeuta gestal, yo veo al paciente y veo que no respira abdominalmente, le digo, usted está neurótico. ¿Por qué? Porque las emociones están en tu vientre. Y como no mueves tus emociones, te dan neurosis, capacidad de no cambiar. Entonces, por lo tanto, tengo que enseñarle primeramente a respirar. Y respirar completamente, abdominalmente. Y esa parte, si tú inhalas y sacas el abdomen hacia adelante al inhalar,
estás haciendo que ese cilindro que tienes en los pulmones, la parte baja, se llene, porque lo hace por acción, como si fuera una bombita, se llena. Y al llenarlo, metes aire al inferior de los pulmones y lo sacas afuera, ¿no? Y sacas afuera toda la contaminación ambiental. Si hay virus, el COVID también lo sacas respirando abdominalmente. No te estoy diciendo que es la solución para no contagiarse, es para prever tu salud y no seas un huésped del coronavirus, que es diferente, ¿no? Entonces tienes que sacarlo. Lamentablemente las tapabocas hacen que el ser humano esté respirando constantemente su propio aire. Lamentablemente ahí no hay una condición buena, desde mi punto de vista. Esto no quiere decir que yo desobedezca las leyes y me vaya sin mi tapabocas. Me salgo y pongo mi tapabocas donde sea necesario, pero soy consciente que estoy respirando mi propio aire, me estoy contaminando a mí mismo. Entonces bajo mi tapabocas y comienzo a respirar por la nariz. ¿Ok? Pero bueno, entonces así de esa manera tenemos que reeducar a nuestro cuerpo fisiológicamente. Y también al comer. Tú sabes que al comer excesivas grasas y carnes, haces tu sangre ácida. Y que habría que escuchar a Otto Warburg, Premio Nobel de Medicina 1931, que decía que el cáncer es el origen de una sangre ácida en tu cuerpo, porque la sangre ácida genera tumores, y que él hace su gran tesis, que se saca el Premio Nobel de Medicina, llamada el metabolismo del tumor, cómo se genera el tumor en tu cuerpo. Y concluye diciendo que tienes cáncer por falta de un estilo de vida inadecuado, por no saber respirar, por no saber ver el cuerpo y por no saber comer. 1931. ¿Quiénes lo han escuchado a este hombre? ¿Quiénes lo han investigado? Son muy poquitos en el mundo. Lamentablemente, su tesis y su premio Nobel por la cual se sacó, se quedó, digamos, hundido entre tantas cosas, pero no se le hizo caso. Es el momento de revisar todas estas partes. ¿Ok? Disculpen que me haya extendido, pero creo que valió la pena. Muy bien, muchas gracias. Solo una cuestión antes de la última pregunta que nos va a decir Edgar y empezamos con las intervenciones. Les pido por favor lo siguiente. Ahora sí es momento de poner su nombre por favor en el chat completo, empezando por apellido paterno, para que tengamos su registro de asistencia, la segunda toma de registro de asistencia. Si ya lo escribiste antes, ya no lo pongas, por favor. Si fuiste de los intermedios, ya, no te preocupes, pero ponlo, por favor. En este momento tendrías ya que haber anotado tu nombre 2 veces. Siguiente punto. Hemos estado manejando estrategias para esto de las intervenciones. Ya usamos la manita, la reacción. En esta ocasión vamos a probar la última, a ver cuál nos funciona mejor. Envíale un mensaje, por favor, a Humberto Martínez si quieres participar con tu voz y tu video, ¿sale? Así como le vayan llegando, les voy a ir dando voz a las participaciones. Vamos a estar cerca de media hora con este proceso. Entonces, solo envíale un mensaje y él los irá acomodando. ¿Sale? Muchas gracias. Y pasamos a la última pregunta con Edgar. Muchas gracias, Mau. Muy bien. Pues en esta última pregunta consiste en esto. ¿Cómo se podría tomar conciencia si se parte de la idea de que estamos predeterminados por una estructura biológica, neurológica, que nos hace primordialmente inconscientes? ¿Habría que aspirar a modificar la biología? ¿Se puede con esta terapia que propone? Ok, no vamos a poner primeramente conciencia del 100% de nuestras actividades. O sea, eso sería ilusorio decirlo. Pero sí podemos poner conciencia en cada instante de nuestra vida de lo que estamos haciendo. Entonces, primeramente, nuestro pensamiento
¿no? Funciona con un combustible llamado aire, oxígeno. Necesitamos oxigenar nuestras células, por lo tanto, aprender primeramente a respirar. En cualquier momento, por ejemplo, estás con tu pareja, ¿no? Estás frente a ella o frente a él, ¿no? Y le dices que el amor de tu vida y todo eso, pero en ese momento te sale un enojo y te sale esto y ¡pum! Sacas tu emoción. En ese instante mismo que va a surgir eso, aprende a respirar. Aprende a respirar, aprende a relajar tu cuerpo, ¿no? Necesitas tú tener técnicas psicoterapéuticas y es lo primerito, respira. Y quizás en ese instante que le vas a decir, quizás puedes salirte un ratito y le dame 5 minutitos, 2 minutitos, voy al baño, regreso. ¿No? Y cuando vas al baño, a un lugar, saca tu emoción. Tienes que descargar esa emoción. Y al descargar esa emoción, puedes tú después platicar con la persona. O sea, ser consciente de estos instantes. Necesitas estar al contacto contigo mismo. Y estar al contacto contigo mismo, psicoterapéuticamente, es estar los 5 sentidos contigo. Saber escucharte. Saber observarte a ti mismo. Imagínense, yo les digo una cosa, cuando las parejas se enojen, yo les pongo una práctica, les digo, mire, tengo un espejito, por favor, un espejito, ¿no? Yo quiero que usted se mire cuando esté enojado verdaderamente. Y cuando te miras al espejo con ese rostro enojado, tú te vas a decir, ya sé por qué se quiere divorciar. Porque te miraste a ti mismo. Porque ninguno de nosotros le gusta estar mirándose enojado, pero el otro sí te ve. Entonces, nosotros sí podemos entrar al control de ese 5% de conciencia, pero tenemos que saberlo dirigir en el instante. Y lo primero es la atención, atenderte a ti mismo. Pero para tener atención a ti mismo, tienes que tener interés. Tienes que interesarte en cambiar, porque si no, no prestas ningún interés. No vas a prestar ninguna atención. Si alguien está interesado en cambiar, tiene que observarse a sí mismo primeramente, ¿no? Y entonces la conciencia viene porque tú te prestas atención a ti mismo de algo que estás haciendo, ¿no? Y después de eso, aprender a observarte, porque hay una gran diferencia en atender y observarte. Atender es estar interesado y hacerlo. Observar es ver todos los detalles. Y observar, a ver, me enojé tal día porque me dijo tal cosa, ¿no? ¿De alguien aprendí a enojarme? Estoy tratando de ir ya a la reflexión de lo que tú observaste. Atención, ¿no? Observación, reflexión. Eso va a aumentar mi nivel de estado de conciencia. Pero no basta actividades intelectuales. Tengo que también alimentar el cuerpo. O sea, si tú quieres tener un buen coche y un buen chofer, tienes que alimentar el coche y el chofer, porque si el chofer no sabe manejar, por buen coche que tenga, lo vas a chocar. Y si, digamos, tienes un buen chofer, que es tu mente, y el coche está echado a perder, ni siquiera tiene gasolina, tampoco vas a conducir. Entonces necesitamos cuerpo y mente, trabajarlo unísonamente. Saber que mi cerebro necesita también hierro, necesita vitaminas, necesita saber comer bien el sujeto. ¿Okay? Una persona me decía, una ama de casa llegaba con su hijo hace tiempo a una terapia, me decía, mi hijo no le gustan las matemáticas, yo no sé qué hacer. Y para colmo quiere ser ingeniero. Entonces le decía, ¿le ha enseñado a respirar a su hijo? Porque primeramente para activar ese cerebro tenemos que respirar bien.
Y lamentablemente, como la pregunta dice, ¿no? Nadie nos enseña eso. ¿Te enseña la sociedad y la familia a saber vivir? Con saber vivir entiendo saber comer, saber respirar, saber ir al baño, saber controlar tu instinto sexual. ¿Te enseña en algún momento eso? ¿Hay cátedras en las universidades de esto? Lamentablemente la respuesta es no. Y segundo, ¿te enseña la sociedad y la familia a convivir? ¿Sabes qué cosa es convivir con alguien? ¿Sabes qué cosa es enamorarse? ¿Te enseña en primaria, secundaria a enamorarte? Tú aprendes echando a perder. Aprendes echando a perder y eso lamentablemente nos cuesta parte de nuestra vida. Entonces yo creo que la psicología, la psicoterapia, los médicos tenemos que responsabilizarnos a nuestros pacientes de enseñarles a saber vivir y a saber convivir, ¿no? Tenemos que responsabilizarnos, todos, ¿no? Y todo el mundo que está metido en las ciencias sociales, tenemos una responsabilidad al respecto. Y si no lo sabemos, tenemos que aprender, porque tenemos familia, tenemos hijos, tenemos pareja y tenemos nosotros una necesidad humana de saber vivir y saber convivir para llegar al saber existir, que es otro punto también sumamente interesante. Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Gracias a Edgar por estar gestionando esta parte de la conversación, de la sesión del día de hoy. Gracias también al maestro José Esteban Amaro. Ya emitimos una pequeña lista de cómo van a quedar las participaciones. En la medida de lo posible trataremos de que se le dé voz a todas y a todos. Ojalá fuera de esa manera. Y empezamos con la doctora Susana. Por favor, Susi, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Le agradezco mucho al doctor Esteban que esté aquí. Me parece que es importante conocer siempre otras líneas de investigación fuera de la academia, de a lo que estamos acostumbrados, de toda esta cuestión abstracta, absolutamente intelectual, y desde mi punto de vista ha dicho cosas muy importantes. Entonces, yo voy a hacer una intervención, voy a tratar de hacerla lo más breve posible, sobre todo destacando un poco, digamos, lo que a mí me pareció interesante y cómo se relaciona esto con la filosofía y con la epistemología, que al final, digamos, un poco nuestro seminario también tiene que destacar esta parte de la epistemología en relación con la salud mental, la salud emocional, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto ahí? Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría que en algún momento, maestro Esteban, si nos llega a dar tiempo, que por favor nos comentara un poquito más de esta parte de cómo es que un esquema cosmobiológico y teniendo como antecedente a Jung, funciona como un diagnóstico a la hora en la cual usted, por ejemplo, da una terapia, ¿no? Más allá de tomar en cuenta también, digamos, lo que ya nos comentó de la Gestalt y pues otras disciplinas, ¿no? Como la yoga u otras herramientas que usted toma. Y bueno, después me gustaría decir que esta exposición que usted hizo, que forma parte de su investigación doctoral, porque la conozco, me llama mucho la atención porque desde mi punto de vista como filósofa se parece en algunos puntos y en algunas cuestiones a la propuesta que hace Baruch Spinoza. Yo sé que hay otros autores, sobre todo ya del área de la psicología, por ejemplo, está este famosísimo señor Daniel Goleman, no me acuerdo cómo se apellida, que habla de la inteligencia emocional. Para mí, el máster de esto, porque me encanta, es Baruch Spinoza. Por supuesto que él lo hace desde el área de la filosofía, muchísimo tiempo atrás. Leer la ética demostrada según el orden geométrico
nos lleva un poco a esto, ¿no? O sea, a plantear lo que nos dice Spinoza, ¿no? Que vivimos en el mundo de la imaginación. O sea, la mayor parte de la gente vive en automático, no es consciente de sus afecciones, de sus sentimientos, de sus pasiones, de sus emociones. Entonces, vivir en este automático y no estar despierto, digamos, cómo te lleva a ciertas pues comportamientos, conductas, de los cuales necesariamente en algún momento vas a tener que despertar, ¿no? Y sí, la verdad, como dicen ahí en el chat, no es una casualidad que muchos neurocientíficos han retomado a Spinoza para estas cuestiones de relacionar a las, digamos, a las neurociencias con esta otra parte de la inteligencia emocional, de cómo logramos una inteligencia emocional. Y lo digo por lo siguiente, yo veía de repente algunas de las reacciones en la cámara de los participantes que estamos acá y me parece que a veces las reacciones son un poco igual en el grueso de la población, se burlan, o sea, decir, no, ¿cómo crees que la respiración te va a cambiar algo en tu vida? O hacer ejercicio, o dejar de comer carne, o sea, no, estás pero así, o sea, loco, o sea, estás zafado, estás en otra cosa, o sea, en verdad no nos tomamos en serio estas cuestiones o sea, de que la toma de conciencia no es un asunto meramente intelectual, ¿no? Ni siquiera a veces somos conscientes de conocer todo nuestro cuerpo, todo lo que implica tener este organismo vivo y la responsabilidad de cuidarlo en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, pues sí me parece que es pues puede ser algo importante empezar a tener en consideración todos estos elementos, ¿no? Porque luego, digamos, se llega a lo mejor hasta ciertos extremos para estas cuestiones de salud emocional y salud mental, en donde el paciente mágicamente quiere tener una respuesta con un chocho, o caemos en el otro extremo, ¿no? La gente quiere tener un despertar de conciencia, fumando sapo o metiéndose cualquier cosa, pero en 3 segundos, ¿no? Y entonces tenemos casos de compañeros de filosofía que se perdieron en el viaje y que eran excelentes y los perdimos ahí para siempre. O sea, perdieron facultades, perdieron emociones, perdieron una vida. Entonces, o sea, ¿cuál sería ahí el límite para decir qué tan importantes son estas cosas, de tomárnoslas en verdad, digamos, no al extremo de, ay, bueno, ya voy a estar hiperconsciente o superconsciente, pues no, pero sí al menos tomarlo, digamos, con la seriedad de lo que puede importar, y sobre todo porque, digamos, estamos viviendo además ya en un momento, en un mundo, pues donde nos esperan muchas más pandemias, ¿no? Entonces sí hay que tener un sistema inmune, o sea, tener consideración de estos elementos, a mí me parece, ¿no? Con respecto a lo que también mencionó usted sobre la polarización de las conductas, también estoy de acuerdo. A mí me parece que no necesariamente el ver o el observar algo produce la misma conducta, pero sí a veces puede ocurrir que haya polarizaciones en cuanto a la conducta. O sea, si a lo mejor tú viviste en una familia violenta, pues no necesariamente eso quiere decir que tú vas a ser una persona violenta, pero digamos, tienes el ambiente y, como usted dice, te puedes polarizar. O sea, te puedes ir o para el lado de serte absolutamente pacífico y rechazar toda violencia y decir, es que yo viví en una familia tan violenta que ahora soy solo paz, o del otro lado, pues repetir lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo, eso se ha estudiado mucho y se está volviendo a estudiar a través de las neurociencias porque sí llama mucho la atención, ¿no? Y la última cuestión que quería anotar, que me parece muy importante, es esta cuestión de la epistemología de la vida. Me parece que como filósofos, mire, le digo, yo honestamente cuando lo dijo, pues tenía que respirar, ¿no? Porque sí me duele como filósofa saber que no hemos llegado a responder
¿por qué seguimos permitiendo tecnologías, aplicación de conocimiento y conocimientos que dañan la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esa es una gran pregunta filosófica. ¿Qué nos sigue llevando? O sea, más allá, digamos, de la respuesta clásica del capitalismo, pero somos toda una humanidad. O sea, es decir, ¿dónde está? Estamos en un punto en la historia en donde ya nos damos cuenta que está el aire contaminado, el agua, no podemos salir de casa, nos atacan los virus, no hay comida, digamos, 100% fiable, o sea, muchas cuestiones. ¿Por qué hemos llegado a este punto y por qué permitimos seguir? O sea, ¿por qué se ha seguido permitiendo todo esto? Desde, digamos, el que tiene el más alto poder hasta el que tiene menos, ¿por qué seguimos permitiendo una epistemología antivida? ¿Por qué? O sea, es muy importante este planteamiento que hace Morán de cómo es posible, ¿no? Como usted diría, pues necesitamos seguramente sabios científicos, ya no solo científicos, sino sabios científicos. Y bueno, sería todo, creo que me extendí un poco, perdónenme, y ya. Antes de que el maestro José Esteban Amaro nos pueda responder, estamos justamente checando que los tiempos no nos darían para tener una interacción en este momento. Entonces, lo que les podríamos solicitar al maestro Esteban es como lo hicimos con el doctor Josué, si puede tomar nota de las participaciones y respondernos en un correo o en una carta que después podamos publicar en nuestro grupo de Facebook. Eso agilizaría y democratizaría un poquito la voz. Entonces, ya nos pondremos en contacto con el maestro en días previos, después de esta sesión, y así vamos a darle voz a la mayoría o todos los que se puedan de aquí a las 2, para que podamos hablar y podamos escucharnos todos con todas, ¿vale? Solamente, perdón, si es que Sí, es posible, si lo están filmando o anotando también ustedes las preguntas para sí, que sí, sí, no se me sí, sí. vaya a mí y no pueda responder y con mucho gusto de atender todas las preguntas. Claro que ¿Ok? sí, el buen Edgar se está encargando de eso. De todas maneras, la sesión está siendo grabada y si es necesario, pues ya le haremos llegar como un poquito más de correllito a las participaciones para que no haya como una presión por contestar ahora. Gracias, Gracias. maestro Esteban. Gracias, Susi. A continuación, la participación de Nayeli Cerillo. Por favor, Nayeli. Hola. Eh, mm, Quisiera hacer una participación en dos partes. Primero, una pregunta que tiene que ver con epistemología y después una crítica. Eh, Doctor Esteban, en la ponencia yo escucho muchas cosas que son muy similares a los planteamientos de la medicina china. Por ejemplo, trabajar con la alimentación, alimentación vinculada con, dependiendo de la época del año en la que estamos, como para potencializar los propios recursos corporales y cómo cuidando el cuerpo se afecta directamente las emociones, porque las emociones están vinculadas a órganos y cosas así, ¿no? Entonces yo quería preguntarle si se puede rastrear algo de eso en la propuesta que usted nos hace, o si viene de otro lado, ¿no? Porque en las referencias que nos pone bibliográficas entiendo que son como estudios occidentales, pero me parece muy curioso que se llegan a ideas muy similares, ¿no? O sea, bueno, la medicina china tiene como 5.000 años de investigaciones y ahora ya se estudia desde la ciencia también, ¿no? Ya hay estudios con grandes poblaciones, estudios longitudinales y bueno, etcétera. La crítica que quiero hacer tiene que ver con esta idea de la responsabilidad y con el género, porque pienso que la postura de género, o como decimos las feministas, ponernos los lentes del género, es una epistemología que nos permite ver cuáles son como estas ideas que están atrás de cómo preguntamos y de cómo planteamos lo que decimos. Entonces, cuando decimos que en una relación de pareja somos responsables de que no sean infieles, me parece que se le está dando el mismo nivel de responsabilidad
a dos personas que están en una estructura social que no les da el mismo poder. Entonces, bueno, esa es mi crítica, ¿no? Que pienso que habría que considerar cómo cada persona, dependiendo de su grupo etario, del género, de la clase social a la que pertenece, etcétera, ocupa espacios diferentes y tiene más o menos poder en una estructura social. Entonces, no se les puede dar la misma responsabilidad. Esto es un problema porque genera lo que se conoce como doble victimización, ¿no? Culpar a la víctima de lo que te pasa. Te violan, pues porque te pones faldita. ¿Qué estás haciendo tú para que te violen? ¿No? Y bueno, siendo terapeutas, siendo psicólogos o profesionales de la salud, esto que es ilegal, se considera una iatrogenia. Pues creo que ahí habría que tener cuidado. Y no espero tanto una réplica, sino más bien ponerlo sobre la mesa. Bueno, el tema del género, el tema de... me parece súper importante, ¿no? Hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Naye. Gracias. Le correspondería a Cristian, por favor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Pues más o menos va exactamente mi comentario a lo que acaba de comentar la compañera Nayeli. Más que nada como igual observación. Digo, sí podemos entender que la psicoterapia se maneja a final de cuentas como un posible cambio, una posible mejora, tanto mental como corporal a nivel individual. Pero aquí de igual forma estamos olvidando la parte de la sociedad. Y me parece que entonces, ¿dónde quedaría el papel de la triádica recursiva entre sociedad, individuo y naturaleza? Si en este caso adoptamos cambios únicamente a nivel individual y olvidamos la parte de lo social, es decir, las relaciones de poder que en este caso juegan las minorías dentro de la sociedad. ¿Qué tanto podemos evitar esos momentos? Porque decía usted, maestro, que podemos cambiar nuestro ambiente para evitar estas situaciones de agresión, estas situaciones de violencia. Sin embargo, a la vez estamos siendo un tanto individualistas y no estamos cambiando nada. Solamente nos estamos refugiando de una forma, de igual forma, donde nada más yo puedo protegerme, pero igual si nosotros no incidimos allá afuera para exigir que no siga pasando esto, dejamos desprotegidas a muchas otras personas, en este caso las mujeres. Y entonces me gustaría igual que se tomara eso en cuenta para que nos pudiera dar otra perspectiva sobre cuáles son las relaciones de poder en este caso. Eso sería. Gracias, gracias. Muy bien, a continuación tendríamos la participación de Hugo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Bueno, antes que nada quisiera que estas sesiones duraran, no sé, unas 8 o 9 horas, ¿no? Porque hay mucho que decir y de verdad que cada participación pues va removiendo cada vez más, ¿no? Yo estuve checando los textos, incluso el texto que me mandó la doctora Susana de la revista, y bueno, creo que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la dimensión? Hugo, te escuchas un poquito entrecortado. No sé si habría chance de que pudieras utilizar algún micrófono, manos libres, o si no, de plano escribirlo y mandárselo a Edgar, y ya nosotros se lo hacemos llegar al maestro Esteban. Sí, creo que con unos auriculares. Sería mejor, no me escucho. Sí, creo que sería como muchísimo mejor que pudieras como redactarlo y mandárselo a Edgar, por favor, para que después también nos comentan que tal vez si apagas tu cámara tengamos mejor sonido. A ver, vamos a ver, apagamos el video. Ándale, te escuchamos mucho mejor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Les agradezco mucho. Bueno, antes que nada, para hacer más breve esto,
sobre la integridad del ser humano, ¿no? Por ejemplo, sobre la congruencia que debe haber en cada una de las dimensiones que constituyen esta integridad, como por ejemplo el ser humano de alguna manera puede o qué tan conveniente le es asumir esa integridad, ¿no? Porque muchas veces los seres humanos pues andamos a tientas, dado que no se puede ser uno mismo. No sé, pienso por ejemplo en dos casos específicos de la filosofía antigua, ¿no? Sócrates, que digo, Sócrates al final terminaron dándole de beber cicuta, era un adulador, pero después te sacaba la verdad y entonces te exhibía si es que no detentaba cierto conocimiento. Pero, por ejemplo, pienso en Diógenes el perro, ¿no? Que muchas veces manifestó su manera de ser y manifestó las críticas así derecha a la flecha y entonces pues no le, vamos, siempre perturbó a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, esta integridad del ser humano puede ser más bien la incongruencia que haya en las dimensiones que constituyen esta integridad podrían ser viables e incluso funcionales. Y pregunto esto también porque, vamos, toda esta cuestión terapéutica va en el sentido de hacer funcional en un contexto ya determinado o vamos, es en el sentido también de asumir más bien una postura, una manera de ser y estar en el mundo que justamente, no sé, por ejemplo, en el caso de la filosofía, pues vaya y se comprometa más con la cuestión de la verdad que con el hecho de la funcionalidad, ¿no? Porque a veces pues también las funcionalidades no son muy afortunadas, ¿no? Creo que, no sé, por ejemplo, la otra cuestión es la de la alimentación. Yo sé, por ejemplo, sobre la abstinencia, Porfirio habla de abstenerse de comer carne, por ejemplo, porque en primer lugar es una cosa que incita al placer corporal y por otro lado porque una comida con base o que deje de lado el consumo de carne, pues es incluso más accesible para la gente, ¿no? Sin embargo, pues ahora es bastante complicado, ¿no? Digo, hay gente que se muere de hambre. Yo entiendo que alguien que vaya y busque un servicio terapéutico seguramente no se estará muriendo de hambre, ¿no? Pero vamos, ¿qué tanto se puede universalizar todo esto? La última cuestión es la siguiente. Yo he tenido solamente dos acercamientos a la psicología gestal. Uno es por medio de Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, de la fenomenología de la percepción. Él en ese texto habla de que la conciencia está encarnada. No sé si la psicología gestal, por ejemplo, sigue siendo dual o en este sentido de que de Merleau-Ponty, de que la conciencia está encarnada, justamente el cuerpo también se ha considerado como la conciencia. Es decir, se acabaría este dualismo de cuerpo, de mente y cuerpo. Les agradezco mucho. No sé si ya nos entrecortó. Gracias. Te escuchamos muy bien, Hugo. Muchísimas gracias por tu participación. Me parece muy valiosa. Le daríamos paso a Diego, por favor, para tu participación. Sí, muchas gracias. Estoy igual que Hugo, así que por eso no voy a prender cámara, para no afectar un poco más el audio, que ya está un poco difícil, ¿no? Pues un poco también es un comentario a modo de querer aclarar un punto. Cuando hacíamos el maestro tocaba este ejemplo sobre el acoso, sobre esta parte, ¿no? Que ciertamente habría que sopesar las responsabilidades de cada uno. Yo acepto que siempre hay responsabilidades de todas partes, pero ¿qué tanto es del acosador y qué tanto es de la persona que es acosada, ¿no? Yo diría que ahí habría que hacer toda una exégesis, una hermenéutica de cómo es que esta responsabilidad es dada a la persona que es acosada. Y justamente allí también yo recuerdo que el maestro nos ayudaba un poco a decir que, pues para poder lograr cambiar el escenario, es importante la conciencia. Y si no mal recuerdo, nos decía él, pues, ¿dónde está la conciencia? Pues en la mayoría de edad. Mi pregunta aquí entonces ya sería, ¿qué consideramos como mayoría de edad? Porque eso en el mundo político es totalmente
relativo, ¿no? Aquí en México son 18, en Estados Unidos son 21, en otras culturas son 13 años, ¿no? Más bien, quizá esta mayoría de edad debería de entenderse como una madurez en cuanto a tomar las riendas de mi conciencia y en esa conciencia mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya el doctor decía, el maestro, perdón, decía, esta conciencia es imposible conocerse al 100% y dominarse, eso es cierto, pero tomar estas riendas de mi responsabilidad en la conciencia es entonces donde yo tengo que poner la atención, precisamente porque ha habido personas mayores de edad en México, de 18 años, que han sido violentadas sexual y físicamente durante años y nunca han logrado esta conciencia necesaria para el actuar, que está la conciencia quizá, pero ha habido personas mucho menores que han logrado esta conciencia, esta manera de poder responsabilizarse, responder a la situación de peligro a la que ellos u otros se enfrentan, ¿no? Yo tengo un caso, conozco un caso de un chico de 13 años que denunció un acoso que ni siquiera le estaban haciendo a él, de una persona mayor que él, 2 años mayor que él. Entonces ahí quizá habría que puntualizar, matizar y precisar a lo que se le llamaría mayoría de edad, si lo fuera así, o sería más bien referirnos a esta toma de conciencia, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchas Muchas gracias, gracias. Diego. Muchas gracias al maestro. A mí me gustaría decir algo en cuanto a, y lo digo desde una postura política y desde una postura como terapeuta y una postura de alguien que trabaja desde la perspectiva de género. Ninguna persona que vea su vida afectada por la violencia de género, específicamente mujeres, niñas y niños, es responsable en absoluto de ser violada, violentada, tocada, abusada o asesinada. Y se vuelve bien importante hacer este posicionamiento político, porque si no lo hacemos, podemos ser aliados o cómplices de toda una estructura patriarcal que está afectando la vida estructuralmente, históricamente, políticamente, económicamente de mujeres, pero también de grupos avasallados por la cultura patriarcal y colonizadora. Entonces, creo que se vuelve importante eso, tal vez como aporte, como crítica, como posicionamiento, también pueda haber alguna respuesta por parte del maestro, ojalá así sea, porque por lo que yo pude ver en las cámaras de las compañeras, de las asistentes, hubo muchísima como indignación frente a este posicionamiento desde esta perspectiva epistemológica de que quien vive acoso o quien vive violencia también es responsable. Entonces, me gustaría dejarlo de ese tamaño para que también el maestro pudiera contestarlo. En algún momento también tendremos algunas entrevistas o algunas sesiones con personas especialistas en género, interseccionalidad, feminismo, masculinidades, y ahí quizá podamos explayarnos todo lo que podamos al respecto. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos. Maestro, muchísimas gracias. Humberto, ¿me das tiempo? Un minuto nada más. Sí, sí, Voy adelante. a poner ahí mi nombre y mi WhatsApp. Por favor, todas las personas que deseen conversar esta parte, ¿no? Me parece importante que ustedes tengan mi WhatsApp. Yo deseoso de conversar, ¿no? Y poder, pues, ahí está, ahí se los envío, ¿no? Digamos, y en el sentido de la responsabilidad es básicamente para que no le vuelva a suceder el sujeto, no es por otra cosa más. ¿Ok? A la orden. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Esteban. Bueno, para ir cerrando, tengo unos cuantos avisos que es importante que sepan. Primero, pues agradecerle al doctor por la disposición, por la apertura que tiene, por su tiempo en preparar la presentación, etcétera, etcétera, y por afrontar al huracán la semana pasada también. Entonces, el reconocimiento a usted por eso y que, bueno, se pudo realizar esta semana. Es importante decirles que la siguiente sesión, el tema va a ser crítica a la psiquiatría desde una perspectiva wittgensteiniana, que nos lo va a dar Alejandro Tomasini, ¿de acuerdo? Alejandro Tomasini es una persona muy reconocida, solamente me gustaría decirles que es licenciado, maestro y doctor en filosofía, que trabaja en la UNAM, que es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y si les interesa saber más de él, pues ahí lo buscan un poquito, ¿no? Pero ya lo estaremos presentando en la siguiente sesión. Sí, o sea, sí van a brincar, pero también... Espérenme un segundito. Detectado con Guille, que
de pronto tenemos un tallerista que incluso es solicitado. Creo que por ahí alguien tiene su Listo. micro abierto. Creo que alguien tiene el micro abierto, entonces ya me quité los audífonos, pero seguiré informando. Ok. Bueno, las lecturas se les harán llegar por la misma vía del Facebook en estos días. Es un tema complejo, entonces les recomiendo que lo lean con anticipación y los términos que no estén claros y demás se puedan dar el tiempo de irlos investigando. Por último, la siguiente sesión les voy a mostrar o compartir la lista de asistencia en cómo va. ¿De acuerdo? Para tener la asistencia en la sesión tienes que tener los 3 momentos de toma de asistencia. Entonces, ahorita sería el tercer momento. Por favor, escribe tu nombre. Y ahí Nayeli nos está mostrando un libro de justo Alejandro Tomasini, Filosofía y Conceptos Psicológicos y Psiquiatría. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, pues a nombre de Nayeli, Susana, Edgar, Iván, Humberto, Leo y Mauricio, les agradecemos por este tiempo. Muchas gracias, doctor Esteban, por estar presente. Les deseamos una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.